Guía completa sobre triggers en SQL Server. Todo lo que debes saber. Si eres un desarrollador de bases de datos, administrador o simplemente un entusiasta de SQL, entender los triggers es fundamental para automatizar acciones, mantener la integridad de los datos y optimizar el rendimiento de tus bases de datos. En este artículo cubriremos todo lo que debes saber, desde los conceptos básicos hasta análisis avanzados, con ejemplos muy claros y un análisis minucioso de sus ventajas, desventajas, mejores prácticas y consideraciones específicas para la versión 2022. ¿Qué son los triggers en SQL Server? Los triggers o disparadores son procedimientos almacenados especiales que se ejecutan automáticamente en respuesta a eventos específicos en la base de datos. A diferencia de los procedimientos almacenados regulares que se llaman explícitamente, los triggers se disparan por acciones como inserciones, actualizaciones o eliminaciones de datos. En SQL Server, los triggers siguen siendo una característica poderosa, con mejoras en rendimiento y compatibilidad con nuevas funcionalidades como tablas Ledger para garantizar la integridad y trazabilidad de los datos. No hay cambios radicales en la sintaxis de triggers desde versiones anteriores, pero se benefician de optimizaciones en el motor de base de datos como mejor manejo de paralelismo y seguridad. Tipos de triggers en SQL Server. SQL Server clasifica los triggers en tres categorías principales. Primero, triggers DML, Data Manipulation Language. Se activan por operaciones en datos como insert, update o delete. Son los más comunes. Segundo, triggers DDL, Data Definition Language. Se disparan por cambios en la estructura de la base de datos como create, alter o drop de tablas, vistas, etc. Tercero, triggers de login. Se ejecutan cuando un usuario inicia sesión en el servidor. Además, los triggers DML se dividen en after o for, se ejecutan después de la operación que los dispara, instead of, se ejecutan en lugar de la operación original, útiles para vistas o tablas complejas. Los triggers DML son ideales para mantener consistencia, ejemplo, actualizar totales automáticamente, pero pueden impactar el rendimiento si no se optimizan, ya que se ejecutan en transacciones. En SQL Server, con soporte para procesadores de hasta 128 núcleos, los triggers after se benefician de ejecución paralela, reduciendo latencia en cargas altas. Sin embargo, los instead of no permiten paralelismo, lo que los hace menos eficientes en escenarios masivos. ¿Cómo crear un trigger? Sintaxis básica. La sintaxis para crear un trigger es sencillo. Usamos create trigger, seguido del nombre, el tipo y el cuerpo. Ejemplo, trigger DML after para auditoría. Supongamos una tabla, empleados donde queremos auditar cambios en salarios. Creamos una tabla de auditoría, auditoria salarios. Explicación clara. Y on empleados, el trigger se asocia a esta tabla. After update se ejecuta después de una actualización. Inserted y deleted, tablas mágicas temporales. Inserted contiene los nuevos valores, deleted los antiguos. Prueba, update, empleados, set salario igual 300, where ID igual 1. Esto insertará un registro en la tabla auditoria salarios. Análisis minucioso. Este trigger es eficiente porque usa un join para filtrar solo cambios relevantes, evitando inserciones innecesarias. En SQL Server, estas tablas mágicas se manejan en memoria temporal, TempDB optimizada, reduciendo I/O. Desventaja: si la actualización afecta miles de filas, podría ralentizar la transacción. Solución: usar batching o triggers CLR para lógica compleja. Ejemplo, trigger instead of para vistas. Creamos una vista que une tablas y un trigger para manejar inserciones. Las vistas no son actualizables por defecto si involucran joins. Este trigger reemplaza la inserción manejándola manualmente. Útil para abstraer complejidad, pero aumenta la sobrecarga, hasta 20 y 30% en rendimiento. En SQL Server 2022 con Query Store mejorado puedes monitorear el impacto. Evita recursividad. SQL Server limita a 32 niveles de anidamiento.
Para monitoreo de cambios Event Data, devuelve XML con detalles del evento, ejemplo usuario, objeto afectado, análisis minucioso, ideal para compliance, ejemplo GDPR. En SQL Server, integra con Azure Audit para logs en la nube. Desventaja, puede generar mucho volumen de logs, usa filtros con IFE para eventos específicos. Ejemplo, trigger de login para seguridad. Se ejecuta en cada intento de login. Original login verifica el usuario real. Excelente para la seguridad. Pero cuidado, un error aquí puede bloquear todo el servidor. Prueba en entornos de desarrollo, gestión de triggers. Primero, habilitar. Deshabilitar, enable trigger o disable trigger. Eliminar, drop trigger. Ver triggers, usa sys. Triggers o Object Explorer en SQL Server Management Studio. Deshabilitar temporalmente es clave para mantenimiento. Con Parameter Sensitive Plan Optimization, los triggers se benefician de planes de ejecución adaptativos. Mejores prácticas y consideraciones en SQL Server. Rendimiento, evita lógica compleja, usa índices en tablas mágicas, monitorea con Extended Events. Seguridad, ejecutan con permisos del creador. Usa execute as para control. Integridad, maneja errores con try catch para evitar rollbacks inesperados. Novedades, mejoras en TempDB para tablas mágicas. Desventajas, pueden causar deadlocks o recursividad infinita. Limita a 32 niveles. Alternativas, considera constraints, computed columns o Azure Functions para lógica externa. Ventaja de usar triggers. Automatización. Integridad de datos, flexibilidad, desventaja de usar triggers, impacto en rendimiento, dificultad de depuración, recursividad, mitigación de usar triggers, optimizar código, usar batch, logs detallados, SQL Server Management Studio Debugger. Set Recursive Triggers Off. Esta configuración controla si los triggers, disparadores, pueden llamarse a sí mismos de manera recursiva o si pueden generar una cadena de activaciones recursivas entre múltiples triggers. Conclusión del uso de triggers. Los triggers en SQL Server son una herramienta esencial, pero úsalos con moderación para evitar complejidad innecesaria. Con ejemplos como los anteriores, puedes implementar auditoría, validación y más. Para un análisis más profundo, experimenta en un entorno local. Si tienes preguntas o quieres ejemplos personalizados, comenta abajo. Comparte esta publicación si te fue útil. Te invito a recomendarlo y compartirlo con colegas y profesionales. Tu feedback ayuda a enriquecer la conversación y a seguir creando contenido de valor.